Hola y bienvenidos a Poder y Planeta, el programa donde desentrañamos las complejas relaciones entre finanzas, clima y energía y buscamos maneras de integrarlas en un futuro que funcione de verdad. Ambición sí, pero una ambición práctica. Soy Avinash Persaud y hoy quiero hablarles de algo que al principio puede sonar árido y técnico, pero les aseguro que es fundamental para salvar este planeta. Se trata de la moneda y el costo del capital. Se trata de un sistema que decide quién construye el futuro y quién se queda esperando a que llegue. Este es el quinto episodio, la trampa monetaria. ¿Por qué la revolución de las energías renovables se estanca en la frontera? Retrocedamos 20 años. En aquel entonces, las energías renovables, la solar, la eólica, incluso la electrificación básica, eran caras. Demasiado caras. Los gobiernos que deseaban un aire más limpio, independencia energética o medidas contra el cambio climático, tuvieron que invertir grandes sumas en subsidios para que las energías renovables fueran viables. Los contribuyentes pagaron la factura, los políticos pagaron las consecuencias y en tiempos de austeridad ese modelo siempre iba a ser frágil. Pero sucedió algo extraordinario. El mundo decidió, a través de cumbres internacionales, cambios en las políticas y un impulso arrollador, que la energía baja en carbono era el futuro. Las inversiones fluyeron a raudales, la tecnología avanzó y los costes de la energía solar y eólica no solo bajaron, sino que se desplomaron en más del 90%. Y de repente, las energías renovables dejaron de ser una elección moral para convertirse en una elección de mercado. Hoy, la historia es la opuesta. El desafío no es la tecnología, sino la financiación. Las energías renovables requieren una gran inversión inicial. Esto significa que se paga casi todo por adelantado, pero una vez construido el parque eólico o instalados los paneles solares, los costes operativos son prácticamente nulos. Si se puede obtener financiación a bajo coste y devolverla lentamente, como ocurre en Nueva York o Berlín, las energías renovables son ahora una opción obvia. En esos lugares, el coste del capital, el precio de pedir dinero prestado y de captar capital propio ronda el 5% de la inversión anual. Por eso, más del 80% de las inversiones en energías renovables en los países ricos son privadas y el 90% de la nueva capacidad energética en Estados Unidos es renovable. Pero si cruzas la frontera hacia México, Brasil o Sudáfrica, ese mismo dinero cuesta un 12,5% o más. El periodo de recuperación de la inversión es más corto y el mismo proyecto que triunfa en Boston fracasa en Bangkok. No se trata de una brecha tecnológica, sino de una brecha de capital. ¿Por qué es tan caro el capital en los países en desarrollo? Los sospechosos habituales aparecen rápidamente: la inestabilidad política, la incertidumbre jurídica, la debilidad institucional. Y sí, todo esto importa, una mejor gobernanza importa, pero esta es la incómoda verdad. Estas explicaciones son cruciales, pero no suficientes. La verdadera historia es más estructural. El capital es caro donde escasea, y en los países en desarrollo escasea porque los ingresos y el ahorro son bajos, y el capital nacional simplemente no basta para cubrir la demanda de inversión. Esa es prácticamente la definición de una economía en desarrollo. Pero ¿acaso el capital no debería fluir desde los lugares donde es barato hacia aquellos donde es caro y necesario, como los países en desarrollo? Debería.
pero no lo hace. Y ahí es donde la cosa se complica. Permítanme compartir algo que sorprende a muchos expertos en el campo del desarrollo. Cuando se desglosa el costo de financiar una planta solar en un país en desarrollo y se tienen en cuenta los costos de endeudamiento del gobierno, la depreciación de la moneda y los costos de cobertura cambiaria, la mayor parte del costo adicional de construir esa planta solar en un país en desarrollo, en comparación con un país desarrollado o rico, no es el riesgo político, el riesgo regulatorio ni el riesgo del proyecto, sino el riesgo cambiario. Esto significa lo siguiente: si usted es un inversionista que presta dinero en dólares o euros, pero su proyecto genera ingresos en pesos, está expuesto a la posibilidad de que la moneda local se deprecie. Y, históricamente, esto sucede. Para protegerse contra eso, uno acude a un banco que cobra una prima elevada, y tienen que hacerlo porque cuando las monedas se desploman, a menudo ocurre junto con otras crisis financieras. Están pagando por múltiples riesgos al mismo tiempo. Para los bancos es caro y difícil cubrirse ante el riesgo cambiario, y dado que el sistema financiero mundial considera que unas pocas monedas de reserva son seguras y el resto riesgosas, esa volatilidad está integrada en el sistema. Cuando los mercados se ponen nerviosos, el capital huye, las monedas emergentes se desploman, los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés, las economías se contraen y el ciclo se retroalimenta. El resultado es un círculo vicioso donde el riesgo cambiario por sí solo bloquea el flujo de capital y mantiene la energía fuera del alcance de muchos. Llegados a este punto, siempre hay alguien que sugiere pedir prestado en moneda local, pero eso es una ilusión. El endeudamiento local aumenta la demanda de capital sin incrementar su oferta, lo que eleva aún más el costo del capital a nivel local. Además, muchas tecnologías renovables, turbinas, paneles y baterías se importan y se cotizan en dólares estadounidenses. La financiación local no es la solución a este problema, aunque sí lo es para otros problemas de profundización y desarrollo del mercado. Este problema es estructural y sistémico y debemos abordarlo desde la raíz. Aquí es donde se pone interesante. Tomemos como ejemplo a Brasil. En los últimos 25 años, su moneda ha perdido cerca del 45% de su valor frente al dólar estadounidense. Sin embargo, si se excluyen las diferencias por inflación, la inflación en Brasil ha sido mayor que en Estados Unidos. Si se considera el tipo de cambio real, la depreciación es de apenas un 5%. En otras palabras, la mayor parte del riesgo, aproximadamente el 90%, es simplemente la inflación local, y las empresas y los consumidores locales pueden afrontarla. Sus precios y salarios aumentan en función de su nivel de vida, en función de la inflación. El riesgo real del tipo de cambio es volátil a corto plazo, pero reducido a largo plazo. Por lo tanto, es el tipo de riesgo que algunas instituciones con alta calificación crediticia pueden afrontar a corto plazo, como los bancos multilaterales de desarrollo o las reaseguradoras, y están mucho mejor preparadas para absorber ese tipo de riesgo. Esta es la idea detrás de un nuevo instrumento que estamos desarrollando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Se llama FX Edge. Así es como funciona. Para proyectos cuyos ingresos aumentan con la inflación, FX Edge ofrece un seguro de divisas real, no nominal.
Es específico, preciso y hasta 10 veces más económico, potencialmente, que el seguro de divisas convencional. Como resultado, el costo de capital para proyectos de energías renovables en países en desarrollo, aquellos cuyos ingresos se ajustan al índice de inflación, podría disminuir del 12,5% anual al 7,5% anual. Sigue siendo superior al 5% de Boston y Berlín, pero es una diferencia asumible. Es la diferencia entre proyectos que se quedan en la fase de propuesta y proyectos que se construyen. Y con mayores esfuerzos para gestionar la normativa local y los riesgos macroeconómicos, podemos incluso acercar ese coste a los niveles de los países desarrollados. Sin embargo, hay una gran lección. La gran división en la acción climática actual no es tecnológica, sino financiera. Y las finanzas no son universales ni neutrales. Están condicionadas por los sistemas, por quién establece las reglas, quién asume el riesgo y quién decide qué es seguro y qué es arriesgado. La revolución verde ya se ha producido, pero sus beneficios se distribuyen según la estructura de los mercados de capitales, no según la urgencia de la ciencia. Mientras no afrontemos esta realidad, seguiremos viendo cómo proliferan los parques solares en Alemania y se estancan en Ghana. Nos gustaría hablar del cambio climático como un desafío global compartido, pero la verdad es que las finanzas deciden el futuro, y ahora mismo el coste del dinero está trazando una línea en el mapa, una línea que dice que algunos países pueden construir un futuro con bajas emisiones de carbono y otros no. No tiene por qué ser así. Con imaginación, innovación y la voluntad de reescribir las reglas, podemos transformar las finanzas de una barrera en un puente. Ahí es donde convergen el poder y el planeta, y ahí es donde ganamos o perdemos el futuro. Gracias por escuchar. Soy Avinash Persaud. Si el episodio de hoy les resultó útil, compártanlo, porque cuanto más comprendamos las fuerzas ocultas que moldean nuestro futuro, más rápido podremos cambiarlas. Hasta la próxima. Manténganse curiosos, manténganse determinados, manténganse ambiciosos, pero con sentido práctico. Eso es poder y planeta.